Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria que estén escuchando. Yo soy Aranza Samo y este es otro episodio de Camp in the USA, el podcast en donde desmenuzamos experiencias, contamos a grosso modo qué es ser un camp counselor en Estados Unidos, siendo tú, usted, internacional y todo. Ya en otros episodios hemos hablado cómo es el día a día, cómo, bueno, aspectos generales de qué es ser un camp counselor, qué necesitas para prepararte. Incluso por ahí hubo uno acerca de qué era la perspectiva que teníamos acerca del sueño americano. Y en este les traigo algo que me emociona mucho, que me apasiona, que es el paralelismo entre ser docente de primaria y ser camp counselor, porque si no, bueno, creo que lo menciono en otros episodios a cada rato, pero si no queda explícito, soy profesora de inglés nivel primaria. También he dado secundaria y adultos, pero paso más tiempo con infantes. Y pues es como algo bien interesante que, bueno, si eres profesor, profesora de inglés o de nivel primaria y tienes buen nivel de inglés, bueno, si eres profesor de inglés, obviamente debes de tener buen nivel de inglés, pero si eres solo profesor de primaria y te gustaría vivir esta experiencia, quédate, sintonízate un rato más para que se animen a ir. Y si eres profe de inglés, no importa si de primaria, secundaria, prepa, universidad, si puedes darte la oportunidad de irte a un campamento en Estados Unidos, date, porque tiene muchísimos beneficios, los vamos a escuchar ahorita. Y bueno, ya me callo para que escuchen nuestras historias y ahorita les escucho. Pues muy bien, vamos a empezar con estos invitados de este episodio. Estoy muy emocionada de tenerles. Tenemos a Milena de Colombia. Ella se caracteriza por ser una profesora y participante de los campamentos. Milena, preséntate, por favor. Hola, Ara, buenas noches. Muchas gracias primero por tu linda invitación. La verdad que también estoy muy agradecida como porque me hayas tenido en cuenta. Como ya lo dijiste, sí, soy profe aquí en Colombia de inglés y francés. Llevo ya 2 años trabajando acá en Colombia y pues el año pasado tuve la oportunidad de ir a Banner Day Camp como mi primer campamento de verano y bueno, es básicamente eso. Sí, a mí también me tiene muy contenta tenerte aquí. La verdad, tuvimos una bonita experiencia las dos, aunque tú vivías en los suburbios y yo en la ciudad, pero bueno, ahí nos las pasamos bien. Y por el otro lado, también desde Colombia, tenemos a César, estudiante, bueno, estudió comunicación, se volvió profesor y después estuvo trabajando en campamentos. César, preséntate, por favor. Hola, hola, gracias por la invitación también, por tenerme en cuenta para este súper encuentro. Efectivamente, sí, soy de Colombia, comunicador, pero me volví profesor por cosas de la vida. Y bueno, también estoy haciendo parte durante 2 años consecutivos de campamento en Estados Unidos. Entonces, pues, súper contento de poder compartir un poco más de esta experiencia con nuestros oyentes. Y también eres doctor, doctor, olvidaba la parte más Bueno, importante, fue sí, también doctor. soy doctor. Por ahí creo que hay una deuda de más o menos $14,000 que debe la señorita Aranza Sandoval. Pero bueno, esperemos que algún día pueda realizar ese pago. Sí, es que justo como en este último camp me salió una bolita detrás de la oreja, o sea, del piercing, y yo así de César, es que no sé qué sea, y ahí lo tienes, o sea, haciendo cosas de doctor, ¿no? Y mi mamá así de, ¿ya fuiste al doctor? Y yo, sí, César me está atendiendo, y César, ¿qué estudió? Yo, comunicación. Ah, bueno, está bien. Son los recursos que tenemos en campamentos, siendo internacionales, pero bueno, a ustedes dos los invité porque me gustaría que habláramos un poquito como de nuestro contraste, de lo que vivimos en el camp y cómo es enfrentarse, más bien al revés, cómo es trabajar en una escuela con niños y cómo fue enfrentárnoslos al campamento, qué diferencias tuvimos y todo.
Pero antes que nada, ¿qué fue lo que los motivó a trabajar en un campamento de verano? ¿Quién quiere empezar? Adelante. Bueno, para ser sincera, yo tuve varias motivaciones. La primera es, pues, que claramente como profe de inglés, digamos que el nivel de lengua que tú tengas, pues es muy importante, ¿no? Así que como principal motivación fue esa, como poder expandir ese conocimiento que tenía pues en mis diferentes habilidades de listening y speaking sobre todo. Y ya más allá, después de conocer como tal lo que es un summer camp y el profe que hizo como que toda esta reunión para contarnos de qué se trataba. Me llamó mucho la atención el hecho de poder conocer como diferentes culturas, porque sabía que el hecho de estar en un campamento no iba como a limitarme a conocer solamente gente americana, sino que como bien pude tener la experiencia, conocí personas pues de acá de Colombia, de diferentes departamentos, de México, Argentina, obviamente Europa. Entonces fue una experiencia también muy enriquecedora en términos de cultura. Así que fue eso. Y a ti, César, ¿qué fue lo que te motivó a trabajar en un campamento de verano en Estados Unidos? Pues bueno, inicialmente yo creo que la experiencia internacional siempre es muy positiva, entonces digamos que yo tenía planeado, yo decía, algún día tengo que viajar al exterior independiente del país que sea, pero me gustaría vivir una experiencia internacional, entonces yo creo que esta es como la opción perfecta para vivirla. Entonces inicialmente esa fue mi motivación. Comparto lo que decía Mile, en que es ir a un país con una cultura totalmente diferente. El hecho de que esté sumergido en el idioma inglés, pues también es una ganancia muy grande para que perfecciones, para que practiques y bueno, en realidad la experiencia cultural en general, o sea, desde la comida, desde cómo vives, desde la rutina que logras crear allá en el campamento, la gente que conoces, los niños. Entonces, mm, esa fue mi motivación, el crecimiento personal a través de una experiencia cultural, en este caso pues internacional. Entonces, digamos que esta opción yo la vi y yo dije, esta fue, así fue. Sí, que es bonito que los tres compartamos motivaciones similares porque a mí, o sea, a mí me pasó al revés que contigo, Mile. O sea, por ir a los campamentos fue que decidí ir a, o sea, por ir a los campamentos decidí ser profesora de inglés y a mí me motivó más justo la parte como del viaje, ¿no? Porque yo tenía esta idea de voy a vivir viajando, quiero un slow traveling y dije, esta es el gran modo. Pero sí, justo, y ahorita que mencionaste a los peques, César, ¿cuáles fueron sus retos como al momento de trabajar como con niños de habla inglesa a comparación pues de niños que no son hablantes del inglés y que ustedes pues tienen que enseñarles el inglés? O sea, ustedes cómo manejaron esa parte. Y fue complicado, bastante, bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve un choque muy grande y es que tú sales acá de la universidad y es como que sí tienes C1, pero llegas a Estados Unidos y te das cuenta que es como, tal vez no. Menos a uno. Hablar con un nativo, literal, hablar con un nativo es supremamente diferente, pues al inglés que uno está acostumbrado aquí a sostener una conversación con tu profesor o con un compañero, o sea, una locura. Y con los chicos, con los peques, me sucedió varias veces porque pues tuve, digamos, la fortuna de trabajar con niños pequeñitos, 4, 5, 6 años, que en ocasiones no hablaban bien, así que obviamente entenderles era muy difícil. Si a veces cuesta, digamos, en la lengua materna, aquí en el español, entenderles qué es lo que están diciendo, imagínate en inglés. Así que fue una experiencia muy retadora, pero también muy, muy bonita y muy enriquecedora. Sí, es chistoso como esto, como que los niños están como, ah, ¿y tú qué? ¿Qué dijiste? Así, tal cual. Chistoso. Ese fue el reto inicialmente, o sea, cuando llegas a la diferencia que yo pude encontrar fue precisamente en esa, en la lengua, porque, bueno, si bien tenemos culturas diferentes en Latinoamérica y en Estados Unidos, al fin y al cabo son niños. Entonces, digamos que lo que demandan o lo que piden es como de cualquier niño normal, ¿cierto?
quizás veas algunas como diferencias, pero más bien como de pronto socioeconómicas, que encuentres como la diferencia, porque tú sabes, pues en Latinoamérica vivimos de una manera, en Estados Unidos están acostumbrados a otro tipo de cosas, pero aún así seguían siendo niños, y a pesar de que te encontrabas con el niño malcriado o con el niño que hace berrinche, pues también había unos niños muy amorosos, que muy especiales también, entonces que de una u otra manera recuerdas con cariño. Eh, y bueno, al fin y al cabo de eso hace parte de la experiencia, o sea, te vas a enfrentar a diferentes situaciones que te van a hacer como, bueno, no sé, como encontrar solución rápido. O sea, ahí uno tiene que aprender a ser como recursivo, tiene que aprender a ser como, no sé, quitarte todo el estrés que tengas del mundo porque tienes que estar en pro de ayudarlos o de solucionarles o de hacerlos sentir tranquilos, acompañados. Entonces también ese era el reto. Aparte de lo difícil que es hablar con un nativo, era como lograr también ganar su confianza, que ellos te reconozcan y que digan, bueno, puedo confiar en él o en ella, a pesar de que es de otro país. Entonces, al principio también los niños se extrañan, como, ¿de dónde eres? Where are you from? No sé, y hablas español, cosas así de ese tipo. Pero bueno, yo creo que después de 1 o 2 semanas de campamento, como que te adaptas, ellos se adaptan y ya todo empieza a fluir. Sí, justo creo que no lo he mencionado en ningún episodio, pero los niños con los que trabajamos en campamentos son extremadamente ricos. O sea que creo que en el campamento al que fuimos, los hijos de LeBron James estuvieron ahí, no me acuerdo, pero algo así de un basquetbolista súper famoso trabajan ahí, son gente de muchísimo dinero. Dentro de en otro episodio hablábamos como de nuestro día a día. Irlos a recoger a las casas, César, a ti no te tocó eso, lo siento, de los suburbios se da más, pero íbamos a las casas y eran mansiones con candelabros, nanas latinas, dicho sea de paso. Entonces sí, son niños muy ricos, entonces, ¿ustedes tuvieron como algún comentario de niño rico que les haya causado gracia? Dicho sea de paso, es como para hacer conversación ahorita que me acordé. Ya que lo mencionas, no tanto como un comentario, pero sí, sin duda alguna, digamos el hecho de que todos los niños en el bus estaban con su smartwatch o con su iPhone o cosas así, era como re increíble. O sea, niños de 8 9 10 años ya con la super tecnología al alcance de sus manos, hablando sí ya de temas así como para gente uno creería más grande, era también muy, muy loco ver eso. Bueno, yo sí una vez escuché un comentario de un niño que dijo, es que mis padres tienen mucho dinero. Entonces, pero lo dijo de la manera más inocente del mundo. Este niño era Miles, creo que Aranza lo conoció. Miles, Él, sí, sí, épico. entonces, él simplemente de una manera súper, súper tranquila, estábamos charlando, y entonces yo creo que le pregunté algo y me dijo, pues sí, porque mis padres tienen mucho dinero. Entonces, me pareció muy curioso porque quizás lo dijo súper inocente, pero ahí logras entender y como encontrar esa diferencia en lo socioeconómico, porque pues acá en Latinoamérica sí, pueden haber personas con dinero, pero pues bueno, se nota como la diferencia en ese sentido. Eh, y no, lo que decía Mil, o sea, el acceso a la tecnología, acostumbrados a viajar constantemente a diferentes países. De hecho, Todos cuando han estado estábamos en México y Colombia, perdón, todos han estado en imagínate, México y Colombia, sí, justo. todos han viajado por todas partes y cuando estábamos iniciando el campamento tenemos que hacer como una videollamada con los padres. Entonces les preguntaban, ¿y has viajado? Y pues efectivamente, todos los países, un montón de lugares. Entonces para ellos es súper normal ir un fin de semana a Miami o cualquier otra ciudad, eh, a tener una casa de verano, una casa de invierno. Entonces, pues bueno, sí se logra como notar y aparte que habían algunos niños que llegaban en buses, pero habían otros niños que sus padres los llevaban y no iban en un Renault 4 ni un Chevrolet Spark, sino que llegaban en los convertibles, en los BMW, En los entonces Teslas. en los Teslas, entonces, bueno, sí, eres como que, wow, sí, bueno, un Tesla en realidad en Estados Unidos también puede llegar a ser un Uber, pero eh, sí, veías como todo lo que tienen y todo el acceso que tienen, pero pues bueno, uno se impresiona porque pues es la primera vez como que tiene uno contacto con ese tipo de cosas, pero pues es muy chévere también vivirlo, al fin y al cabo hace parte de la experiencia.
A mí me da mucha risa esta parte porque me acuerdo que en mi primer camp había un niño que sus papás son o sea, su papá creo que es un jugador de fútbol americano famoso y la mamá era su influencer. Entonces el niño de 8 años traía sus cadenas de oro y decía como de, yo no soy millonario, soy billonario. Y todos, ¡ay, perro! Y también en este camp, en Chicago, me acuerdo que veníamos en el bus y venían dos niños hablando de 4 y 5 años y uno de ellos decía como de, yo tengo una deuda de 10 millones y la otra decía, ¿en serio? Yo tengo una deuda de 15 millones y yo así de, ¿por qué están hablando de eso? Yo no entendí, pero me dio mucha risa que estuvieran platicando de eso. Pero sí, y bueno, en parte de trabajar con los niños, es como esta experiencia que la aterrizamos en el aula y todo. Entonces, ustedes ya fueron con experiencia en el aula y fueron al campamento. Entonces, ¿ustedes qué diferencias encontraron entre trabajar en un aula con estudiantes nativos de español y en un campamento? Em, bueno, varias, bastantes. Para iniciar, yo creería que es como el rol que tú tienes, ¿no? Porque obviamente tú en tu aula de clase, en tu salón de clase, pues tú eres el líder, por decirlo así. Eres quien guía la actividad, eres quien está a cargo de los resultados que los niños obtengan y demás. En el camp, bueno, hablando por el rol que tuvimos, creo que César y yo. Pues obviamente tú estás al pendiente de los chicos, los guías, los orientas, apoyas, pero no eres como tal el responsable de lo que ellos están haciendo, pues de el resultado que vayan a obtener en cada actividad o en cada curso que se esté dando, ¿no? Otro aspecto que también, y pues que al principio chocaba mucho, y me pasaba sobre todo en el bus, era como ese rol de autoridad que tú tienes allá. Acá, pues en los colegios en donde he trabajado y con los chicos con los que he estado, claramente el rol de autoridad se respeta un poco más que allá. Y pues teniendo en cuenta también todo esto que hablamos de la diferencia como de estrato socioeconómico, de que ellos, de cierta manera, algunos se creen mucho por tener mucho. eh, no sé, sentían que de cierta manera tú eres como, sí, un aparecido que acabas de llegar, no tengo por qué hacerte caso. Algunos lo veían así. Y me pasó mucho en el bus porque los chicos, pues, con los que estábamos allá eran de cierta manera un poco conflictivos. Em, no sé, no se dejaban como corregir o tomaban a mal lo que tú tratabas de decirles, ¿no? Y obviamente también esta presión de que tú tienes de que, obvio, están en un campamento, están en vacaciones, lo que van los niños a hacer es a divertirse, tú no tienes que educarlos, simplemente hacer de su verano el más inolvidable. Así que esas eran como las diferencias más chocantes de pronto para mí. Sí, pues yo que también tuve la oportunidad de trabajar varios años acá en Colombia en el aula, entonces es diferente. Siento que en Estados Unidos los niños son muy autónomos en sus decisiones y también como que desde casa los padres les dicen, eh, o están acostumbrados a obtener lo que quieren. Entonces, si no quiero comer esto, no importa, o sea, me lo solucionan y me dan otra cosa. Mientras acá en Colombia es lo que hay, o sea, este es el almuerzo, no puedes decir es que no quiero almorzar esto, porque es que ese es el almuerzo que hay acá en el colegio, entonces no puedes decidir otra cosa. En cambio, allá en el campamento, si un niño no quería almorzar, no, bueno, sé, no quiero mi sándwich de pavo, y se le antojaba otra cosa, si bien habían varias opciones, pero tratan de hacer lo posible para que sea como el niño quiera. Entonces, pues esa diferencia la logré encontrar, y no solo es en la comida, sino también en otras cosas, en sus decisiones. Si no quieren realizar alguna actividad, pues tienen la libertad como de hacerlo. Si de pronto se sienten tristes o se sienten aburridos, ellos lo expresan y el adulto trata como de buscar la mejor solución, y si se tiene que ir, pues se va del campamento y se va para su casa porque el niño no se siente como con el mood de estar ese día en el campamento. Mientras acá en Colombia, pues como les digo, o sea, es diferente. Bueno, también dependiendo de las instituciones donde uno trabaje. Yo que he trabajado en instituciones públicas, en donde la población, los estratos no son, digamos, socioeconómicos, son, digamos, más bajos, entonces estamos como a lo que hay, o sea, no puedes tomar esa decisión. Acá te tienes que adaptar a las cosas que hay acá.
Entonces, bueno, allá sí están como muy acostumbrados a obtener lo que desean, lo que quieren, como lo quieren. Y pues bueno, eh, así es como la vida ya es su cultura, es su manera de vivir. Entonces, uno finalmente termina entendiéndolo. Ahora que olvidé decir, bueno, preguntarles cuál era su rol dentro del campamento, o sea, porque hemos tenido counselors pues generales, hemos tenido counselors de specialty aquí en el programa, pero ustedes tenían un rol distinto y ahorita platicamos de lo que dijeron ahorita, pero ustedes qué hacían dentro del camp. Sí, bueno, como lo mencionaba Aranza, había muchos roles, pero cuando llegas al campamento no sabes en qué te va a tocar. O sea, llegas al campamento a la semana como de orientación, pero todavía no sabes. Es como una sorpresa, es como, no sé, lo que te van a dar, el premio, y estás a la Es expectativa. que ahí te calan, o sea, perdón, pero en la semana de orientación, como que la gente te va conociendo y dicen, es que tú puedes ir acá, tú acá, por eso llegas sin saber como qué te espera. Perdón, Es continúa. cierto, es verdad, lo analizan a uno desde la cabeza hasta los pies y le miran a uno las habilidades, las actitudes, en no estar y bueno, hasta que se llega el día en la semana de orientación donde te entregan una carpeta y te dicen, tú vas a hacer esto. En mi caso, en los 2 años que estuve, por 23 y en el 2024, obtuve el rol de Roving Counselor, que digamos que son las funciones de un counselor general, que es que estás a cargo de un grupo, los recibes por la mañana y prácticamente los despides por la tarde, pero estás al frente de su horario, de sus actividades diarias, de acompañarlos, de llevarlos. Eh, pero Mile y yo tuvimos el rol de Robin, que si bien puede ser positivo en unas cosas, en otras no tantas, pero eh, hacíamos las mismas actividades, digamos que trabajábamos en equipo con otro counselor americano, y hacíamos las actividades con los niños. Ya al final, para tema de tips o para que los papás te recuerden un poquito y sepan lo que hiciste, no es tanto porque pues digamos que los papás están enterados del counselor general, más no del que le está ayudando a ese counselor. Entonces, ese fue el rol. Es divertido, es chévere, pero pues como digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, así como pienso que todos los roles tendrán lo suyo. No sé, Mile, ¿qué piensas de ese rol? Y más que lo hiciste por primera vez, yo porque lo hice por segunda vez, pero a la primera sí es como que, ay, Dios, no sé, ¿a qué me voy a enfrentar? Totalmente. Esa fui yo. Literal, o sea, yo llegué y recibí mi carpeta y decía como Robin y yo, ¿y esto qué significa? Al principio sí quedé un poco como, ok, porque me decían literal como que tú vas a estar, pero no vas a tener un grupo. Es como que donde haga falta alguien, ahí vas a estar tú cubriendo a esa persona. Esto, Literal, literal. pal- Que si alguien se enfermó, vas tú. Que si de pronto alguien tuvo que salir a mitad de camp, tú vas y lo cubres, lo reemplazas. Es como el comodín, pues, de allá del camp, ¿no? Em, Tal como decía Sam, me pasaba también mucho eso y era como el congeniar con los niños. Era como que tú tenías un grupo predilecto, un grupo con el que todos los chicos como que te la llevabas muy bien con ellos, congeniabas súper bien y estabas a la mitad de tu trabajo y ¡pum! No, es que te necesitamos en otro grupo. Obviamente era como un cambio así extremo, primero porque conectar con ellos cuesta un poco, o sea, yo sentí que de pronto allá son un poco más desconfiados, de pronto les toma un poco más de tiempo abrirse, como ser un poco más sociables, entonces era difícil eso y también con los counselors. Había counselors que eran súper amables, que te decían como que, ay, gracias por venir a ayudarme, mira, necesito que me apoyes con esto, y otros que casi ni te determinaban, entonces a veces era también un poco incómodo. Miguel. se fue el internet, se fue la señal, llamando a Mile. No, señales Enciende de los datos. humo. Señales de humo. Pero sí, de pronto mientras Miller regresa, para complementar ahí, sí, eso fue lo único maluquito. Bueno, tú reconoces la palabra maluquito o maluco, Aranza. Un maluco, sí. ¿Qué será maluco para nuestros oyentes? Maluco, algo malo. O sea que malo, sí, malo, básicamente. Sí, ¿no? Maluco, sí, no, no tan divertido. Entonces, sí,
así como, bueno, no, digamos que como latinos, a pesar de que vamos a vivir una experiencia a Estados Unidos, también estamos esperando trabajar, digamos, trabajar, recibir nuestra remuneración, porque tenemos planes de ahorrar, de tener un poquito de money, cash en nuestras billeteras. Entonces, el hecho al final de que de pronto por ser Robin Counselor ya no tuvieras los tips que podrías tener si fueses Counselor general, te ponía a pensar como si ese rol al fin y al cabo sí fue tan bueno, porque los papás, como decía, saben del consejero general, pero como Robin Counselor, es decir, como ayudante, como suplente, como para los reemplazos, no te van a recordar tanto, entonces por eso para las tips de pronto no van a ser tan buenas. Pero pues bueno, eh, Sí, fue es al que fin y al justo, cabo una experiencia muy buena. claro. Sí, es que justo todavía no hemos hablado tanto de las finanzas, pero por lo menos en este campamento al que fuimos, tú, o sea, te daban tu pago normal, tu estipendio para irte a comprar al súper, pero además el campamento les decía a los papás, oigan, denle una tip a sus counselors. Y entonces la verdad es un sobresueldo súper bueno porque hablando de la cultura americana es como cultura de tips. Entonces, que vas a comprar, bueno, vas a comer al restaurante, tip. Que vas al súper, tip. Que me pasó que fui a comprar una playera, bueno, una camiseta y decía como de, ¿quieres poner una tip? Y yo así de, ¿por? Y, o sea, bueno, es muy bueno para nosotros, pero sí como que gran parte es congeniar con los niños, llevarte bien con ellos, tratarlos bien y que los papás te reconozcan. Y es como o sea, porque si te reconocen, te pueden dar una tip. Y dependiendo de qué tan buena onda sea el papá, pues será la tip, ¿no? Que iban desde los $5 hasta los 30, $40 que te pudieran llegar. Hasta $100 te pueden dar. Pero bueno, Mm. sí, ese tema del pago y demás es un tema como amplio para hablar porque uno cuando llega allá también tiene muchas dudas de eso. O sea, uno llega al campamento, Va a haber un pero episodio de eso, jijiji. bueno, eso está genial porque uno tiene muchas dudas, o sea, uno está como preocupado. ¿Cómo me van a pagar? ¿Cómo va a ser? Pero bueno, para nosotros como latinos, digamos que no está tan mal, quizá para los que trabajan y son americanos allá, con el salario será como, bueno, normal, mi pago está no súper normal, pero pues para nosotros los que de pronto vivimos en Latinoamérica y sabemos el cambio de la moneda, pues digamos que es positivo, si te va bien en tips y si te va bien y puedes ahorrar y demás. Entonces, Mile, nos estabas contando tus impresiones acerca de ser como este comodín dentro del campamento, o sea, que pues no congeniabas tanto con los niños, pero ¿qué más puedes contarnos del ser Robin Counselor? Estaba tan inspirada y el internet me cortó, pido perdón. No te preocupes, Em, pasa. Hablando también al respecto, pues con los counselors, ¿no? Porque como decía, hay counselors que eran súper amables, súper atentos y era como que me puedes colaborar en esto, necesito ayuda con esto, em, mientras que había otros que era como ni te determinaban en ocasiones, entonces también era como súper incómodo llegar y como decir, hola, pues me mandaron a colaborarte aquí a este grupo que necesitas y ellos como, no, pues estoy bien. Y yo, ok. Y claro, lo que decían de los tips, bastante, porque al final del día era como que tú cumplías un rol muy similar, casi idéntico al del counselor, pero pues no recibías de cierta manera tal vez el mismo reconocimiento, ¿no? Porque pues obvio, pues los niños difícilmente es como que se van a acordar o difícilmente le van a decir a los papás como que "Hey, ella estuvo conmigo también", no. Entonces en ese sentido, pues también el hecho como de conectar con los niños, obviamente si tenías también la posibilidad de interactuar con muchos más niños, conocer muchos más niños, pero pues como decían, es tanto positivo como negativo. Entonces ya depende como más bien por qué lado lo tomas tú y cómo aprovechas, digamos, ese rol. Sí, justo quería como contar aquí que, o sea, una anécdota, no de este campamento, sino del otro, porque creo, o sea, yo realmente yo valoro mucho este rol de Robin Counselor como counselor, pues, general, porque de repente tienes 15 niñas y tú así de, necesito a alguien que esté afuera de los vestidores para que yo pueda decirle a las niñas, apúrense a cambiarse, pero que haya alguien afuera
pues verificando que vayan saliendo todas, o sea, es como un apoyo súper, súper grande que de verdad se agradece. Y bueno, los niños, César lo sabe perfectamente, con los niños es un tema, se vuelven locos luego los niños y pues de a dos pues es mucho mejor. O también hay esta seguridad de que si tú faltas porque te enfermas, ¿qué pasa? Hay alguien que te cubra, ¿no? Pero en el otro campamento no teníamos esa facilidad. Era como si tú faltabas, el que era tu líder te cubría. Entonces, perfectísimo, alguien te cubre, pero los demás counselors se quedan un poquito a la deriva. Entonces, eh, con esta anécdota voy a comenzar con la siguiente, mm, como el siguiente tema de responsabilidad y autoridad. Pero en este otro campamento cuentan las malas lenguas que el año anterior al que yo fui, o sea, yo fui en el 2022, que en el 2021 había un counselor que tenía pues a su grupo, ¿no? Y como las instalaciones de ahí es literalmente un bosque, hay un lago, hay un río y todo, pues tenían dentro de estas actividades llevar a sus grupos al lago. Entonces llevan al lago, este counselor lleva al lago a sus peques y todos se divierten y todo, terminan las actividades, termina el día y pasan a recoger a un niño y lo empiezan a vocear y pues no, no vino. Sí, sí vino, lo vinimos a dejar en la mañana y todo. Ven en la lista que sí le habían pasado pues lista, pero no estaba el niño, lo estuvieron buscando por todas las instalaciones y resultó que el niño se había ahogado en el lago y entonces el counselor no se dio cuenta, nadie se dio cuenta hasta que los papás llegaron. No sé en qué haya terminado como esa historia, solo sé que pues en conmemoración o sí, en conmemoración al niño, el campamento hizo, o sea, tiene como sus autobuses de colores, o sea, como los autobuses amarillos estadounidenses, pero los tienen pintados del color significativo del campamento. Agarraron un autobús y lo pintaron de café como en conmemoración al niño. Entonces, aquí todo hubiera sido extremadamente menos trágica la historia si hubiera habido pues justo el personal suficiente, si hubiera Robin Counselor, si hubiera más gente al tanto de los niños, porque si eres el adulto responsable frente a un grupo, tanto en la escuela como en un campamento. Y en un campamento, pues, digo, el porcentaje de desastres como estos es de 1%, eh, pero son cosas que pueden pasar. Y entonces es como algo que hay que tener súper, súper en cuenta, que eres responsable ante un grupo, ante niños, y que si se lastiman o les pasa algo, tú eres el responsable. Entonces, por lo menos para mí es una carga inmensa. Sí, de hecho hay que tener muy en cuenta que siempre pasan cosas, o sea, el día a día trae su caos, o sea, siempre pasa algo y recuerdo que en este último campamento siempre hay una persona que está al frente del bus tomando a lista de todos los niños que se suben. Resulta que esta persona marcó que todos los niños estaban en el bus y dijimos, perfecto, nos fuimos para la ciudad, nos montamos al bus y arrancamos. Ya llevábamos un buen rato de viaje cuando nos llaman y nos dicen, hola, dejaron un niño. Y nosotros como, ah, ¿Qué? entonces, nosotros, ¿qué? Y entonces empezamos a revisar y sí, faltaba un niño. Entonces tuvimos que parar a mitad de la autopista y esperar que otra persona del campamento llevara a ese niño en auto hasta el bus en el que estábamos. Entonces siempre pasan cosas, siempre pasan cosas, pero sí es cierto que uno tiene que estar muy pendiente. Está bien que a veces se le puedan escapar algunos detalles a uno, pero pues hay que estar como listo para cualquier cosa. O sea, puede pasarte de todo, tanto en el campamento como en el bus. eh, siempre van a pasar cosas, pero pues son experiencias. Claro, nunca se está exento de, digamos, pero algo que me gustó mucho de este campamento es que siento que hay como mucho respaldo, ¿no? Como que siempre te sientes como protegido por tus leaderships, siempre están como súper pendientes de que pasó algo, necesitas algo, están como en constante rotación por los grupos que están a cargo, entonces también me parece como muy positiva esta parte pues del campo en el que estuvimos.
justo como tomando, o sea, hablando de esta parte de la responsabilidad, en mi primer año en Chicago, tuve, o sea, igual estaba en autobús, pero a mí la responsabilidad la tenía otro individuo que ahorita les platico de esa persona. Ok. Yo estoy llena de anécdotas, ustedes llenen de anécdotas, esto como quieran. Pero yo lo que hacía en el autobús es que yo estaba ahí tranquila, de repente me echaba mi siestecita en la carretera, luego despertaba y ya como que mi rol era como bajar a los niños y, ay, sí, miren, aquí está y agarraba y me iba, ¿no? Pero ya este Ujú. año en mi autobús llega el encargado y me dice, oye, Aranza, tú eres la única que ya ha hecho esto antes, entonces te toca ser la encargada y yo así de, ayuda, por favor. Y entonces a mí me tocaba esta parte de tener la lista y de ver que los niños pues entraran en el autobús y todo, y que entrara no era el problema, sino la dejada, porque de repente me decían como las mamás como de, oye, es que fulanita se va a venir conmigo. Y yo así de instinto latino en ese momento, de, ok, sí señora, yo la conozco, pero tengo que confirmar con el campamento que pues justamente la niña se va a ir pues con usted, ¿no? Entonces ahí me Ujú. tienen llamando al encargado de, oye, es que si fulano se va a ir a casa de Perengano, por favor, confírmeme y confírmeme. Y hubo un punto, o sea, y de verdad lo hacía tantas veces que y había siempre una señora que siempre su mamá por alguna razón no pasaba por la niña, que ya era casi de diario. Entonces yo siempre le estaba llame, y llame, y llame al encargado porque, en la lista, luego de la salida te decía como, fulana se va con Perengano, ¿no? O la dejan en tal parada. Entonces ya tú viendo la lista, pues ya la dejabas sin tema, ¿no? Pero a veces no lo ponían en esa lista. Entonces, una ocasión Ujú. llamé al encargado y le dije, oye, que fulanita se va a ir con Perengana a su casa. Y me dice, no nos dijeron nada, pero ya lo han hecho antes. Y yo, sí, déjalas ir. Y yo, ok. Y me daba mucho pendiente, pero pues bueno, ya el jefazo dijo, pues yo le hacía caso al jefe, ¿no? Pero sí, Ujú. justo hay una responsabilidad ante, o sea, ante los grupos, no sé tú cómo lo hayas vivido, Mile. Me pasó algo similar, sí. Y justo, digamos que yo también estaba en el bus. Éramos tres, ¿no? Pero uno de los tres era una chica como de 16 años, así que era como una campista más, así que no hacía mucho. Prácticamente ella se subía al bus, se sentaba en su puesto y ya, se bajaba del bus, no ayudaba absolutamente con nada, ni entreteniendo a los chicos, ni que de pronto estaban en un conflicto o algo así, o dando instrucciones de que chicos, siéntense bien sentados, nada. Entonces prácticamente estaba yo con mi otro compañero y me pasó un día que él se enfermó. Entré en pánico, literal, porque estaba entonces pues yo sola en el bus. Había conductores que trabajaban para el campamento, entonces ellos también como que tenían un poco más de idea de cómo funcionaba esto. El conductor del bus en el que yo estaba no trabajaba para el campamento. Y yo, ok, ese día justo pasó que una chica, lo que tú decías, ponían en la lista si de pronto se iba a quedar en otro lado, o se queda en la casa de su amiga tal, o se queda en la misma parada de esta niña, que de pronto eran amigas y se quedaban en la misma casa. Ese día no aparecía en la lista que ella se iba a quedar con su amiga. Y pues como ya hablábamos de que los chicos tenían como el acceso am, al internet, a sus smartwatch, llamaban a la mamá de que puedo quedarme en la casa de tal esta tarde. Sí, dale, no te preocupes, te puedes quedar. Pues el campamento no sabía. Así que ese día yo tuve como que llamar, decirles, esta niña dice que se va a quedar aquí, que su mamá la autorizó. No, no nos han informado nada, no sabemos nada. Espera, llamamos. Esperando. Hasta que llamaban a la mamá, le decían como que su hija, sí, efectivamente se va a quedar. Sí, puedes dejarla. Entonces era muy curioso eso, porque claro, era la seguridad de un niño. O sea, tú, divinamente el niño te puede decir, yo me quedo aquí, pero si algo llegaba a pasar, era tu responsabilidad. Así que todo este protocolo era necesario, a veces cansón, pero muy necesario como para garantizar la seguridad pues de los niños, ¿no? Sí, luego las mamás se enojaban, ahorita me acordé
que una ocasión, estaba la señora de una niña hablando por teléfono y dice, estoy hablando con la mamá de Perenganita, te la paso para que, sepas que su hija se va a venir conmigo. Yo le digo a la señora, señora, pues, o sea, yo pensé, esta señora le pudo hablar a cualquiera, desde cualquier número, y como yo no sé el nombre de la persona, se Total. puede haber ahí como una red compleja que, o sea, vuelvo, instinto latino, o sea, te saca tu Literal. imaginación. Y yo le dije a la señora, señora, no hay ningún problema, pero le tiene que avisar al campamento. Y la señora ahí como que ya toda estresada conmigo. Entonces ya le habla al campamento y el campamento me habla a mí, ya me dice, oye, Aranza, que sí se, ok, sí, ya, bueno, ya, váyanse, ¿no? Pero sí, Exacto. sí, o sea, tenemos una súper responsabilidad y ahorita regreso un poquito a la parte del aula porque también hay como algo parecido, pero es que necesito contar esta anécdota porque en mi primer año, el que era encargado de mi autobús, pues era una persona, pues no sé, como un, un poco antisocial, pero se llevaba bien con la gente, ¿no? O sea, como que no era tan parlanchín como nosotras, pero sí, era un poquito seco y todo. Total, una ocasión nos invitó a una fiesta en su casa, fuimos, no hay problema, termina el campamento, regresamos este año, bueno, el año pasado, Ujú. regresamos y entonces nos dicen es que él ya no va a regresar. Y nosotros, ¿por qué? Si era de los cuates que, o sea, estuvo en el campamento desde que era niño y se volvió counselor. Pues resulta que el joven de 21 años tenía fotos indebidas de jovencitas menores de edad en su teléfono y que lo arrestaron en su casa y me enseña, o sea, busqué la nota de periódico con el nombre y aparecía su foto, la dirección de su casa, de dónde lo habían arrestado, y yo así de, bro, estuve en esa casa. Y, Ujú. en, y entonces el problema con este compa era que tenía en sus redes sociales fotos con la playera del trabajo, ¿no? Con el logo del campamento. Entonces le estaban diciendo como de, ¿sabes qué? Borra esas fotos porque no, no queremos estar asociados como con el evento que tú hiciste, ¿no? Ujú. Entonces es súper delicado trabajar con gente menor de edad, porque sí es muy susceptible a cualquier cosa. Igual, hasta me acordé que había una mamá que exigió que se pusieran cámaras de seguridad adentro de los vestidores porque le habían robado una playerita a su hija, y es como, señora, no, o sea, no, ¿no entienden? ¿No entienden? No, como en los vestidores, por favor. Señora, no. Pero sí, entonces tú cómo te enfrentas, o sea, tipo de situaciones pues las vivimos pues en el campamento, ¿no? Pero tú cómo las Ujú. vives en tu día a día en el aula. Y no, es similar. Em, de cierta manera, pues lo que hablábamos, ¿no? El contexto de la escuela es diferente en el sentido que eh, tú estás a cargo, obviamente, de tus chicos, de tus estudiantes, pero en la escuela también tienes un respaldo muy grande. Entonces está que tu director, el rector de la institución, el rector del colegio, bueno, y también los padres. Obviamente hay papás de todo tipo, ¿no? Están los papás que de pronto son más mm, comprensibles, que entienden, digamos, las diferentes situaciones que se presentan, y están aquellos que no, que es como mi hijo es el que tiene la razón. Si mi hijo dice que esto pasó es porque así pasó. Eh, entonces, no sé, siento que de cierta manera en la escuela, claro, y hoy en día, no sé, la ley ampara mucho a los niños. Así que, de cierta manera, no sé, tiene sus pros y sus contras. Nos han restado tal vez un poco de autoridad a los profes en ese sentido, ¿no? En ese aspecto de que es como, es la palabra del niño contra tu palabra. Normalmente siempre va a ganar pues el niño. Los niños no mienten. Em, pero es complicado el hecho de esta situación que tú decías también muy delicada, así como a rasgos generales en el colegio donde yo trabajo, la rectora es como muy renuente en el hecho de estar como advirtiéndonos ese tipo de cosas.
si un niño se cae, si tienes que revisarle la herida a un niño, asegúrate de que estás con alguien más, porque, claro, o sea, tú puedes estarlo haciendo inocentemente, de que voy a revisarte de pronto, no sé, el hombro, te lastimaste el hombro, te raspaste el hombro, voy a desabrochar la camisa para ver tal cosa, tú de la manera más inofensiva, pero el niño puede ir a contar y todo eso se da para como malas interpretaciones y malas cosas, ¿no? Así que el hecho de tener como alguien que esté también como viendo y supervisando de que no es con mala intención, es hoy en día también como muy necesario, ¿no? Tener como ese respaldo en caso de. Así que súper complicada esa situación que nos cuentas del chico, del bus, en lo del camp. Pero sí, y ahora que lo mencionas, sí, también tenía uno como, pues obviamente con los niños peques es diferente, ¿no? Niños de 3 4 años, porque pues obviamente muy poquitos son los que ellos mismos se cambian solos, normalmente tú ayudas a vestirlos. Por eso tratan como de tener esa diferenciación de que mujeres trabajan con niñas y hombres con hombres. Pues obviamente a veces había casos, creo que mujeres tenían grupos de niños, pero era solo con los pequeñitos. Entonces niños de 3 o 4 años sí eran mujeres, pero nunca ibas a ver como un hombre trabajando con niñas. Entonces sí. Sí, o sea, ahí es algo que tienen como súper, súper delimitado. Y también, Ujú, o sea, en los grupos tuyos que era de los niños chiquitos, bueno, de 3, 4 años, si tú eras counselor principal, mujer de un grupo de niños, siempre ibas a tener un Robin counselor o un asistente hombre. Entonces ellos se dedicaban a entrar a los vestidores a ayudar a los niños a cambiarse, ¿no? Pero sí, claro. son temas muy delicados, igual, por ejemplo, mm, o sea, siento que ya hay un punto como que llegamos a una digievolución de conocimiento, porque empiezas también a diferenciar cuándo los niños realmente se lastiman y cuándo nada más, no sabe, o sea, se sienten cansados y no saben cómo expresarlo o están aburridos y no saben cómo decirlo y dicen, ay, me duele el dedo, ¿no? Entonces, igual, ahí hay muchísimo apoyo de las enfermeras, o sea, en escuelas y camps, pero Ujú, también tú ya, no es como que, ay, si te duele algo, bueno, ya vete, ¿no? Porque a veces los niños buscan como excusas para irse. Entonces, digo que tenemos ya un conocimiento evolucionado porque justo podemos como evaluar a los niños al momento y decir, sí, en efectivo, si te lastimaste o vas mucho por tu instinto, ¿no? De, híjoles, esto está muy raro, sí ve con la enfermera o que la enfermera venga por ti. Y luego, no sé, ustedes, Mile, pero, por ejemplo, en el camp, si había alguna situación, agarrábamos, se la decíamos a nuestra líder y que la líder se haga bolas, ¿no? O sea, yo ya lo dije, ¿no? Pero por otro lado, en la escuela tenemos que llevar nosotras una bitácora. ujú, Entonces, fulanito hizo tal cosa, le hizo, tal, y vas escribiendo como estos pequeños sucesos cotidianos justo para evidenciar si hay, no sé, algún bullying a un niño, porque justo como estamos con los niños más tiempo, tenemos más este chance de conectar que a comparación, o sea, tenemos un ciclo escolar a comparación del verano que son 2 meses, pero ujú. justo nosotros, o sea, es algo bien, bien importante de tener como toda esta lista de comportamientos y poderle decir a la mamá, oiga, señora, es que pasó esto con su hijo. Yo no haría tal cosa, señora. Aquí tengo escrito que el 5 de marzo del 2024 hizo. Entonces, eso es algo súper como importante que, Ujú. que da como mucha más formalidad, obviamente, a una escuela que a un campamento, ¿no? Sí, claro. Acá es similar, acá lo llamamos observador del estudiante. Y de hecho, digamos, para dejar constancia de, en esos casos donde es el niño el que hace, el niño que faltó al respeto a otro niño o cosas así, el niño hace sus descargos, entonces él mismo escribe con su puño y letra de que yo le dije a mi compañero tal cosa. Así que obvio, a la hora de mostrarle a los papás es como hay evidencia de que sí pasó. Porque sí, sin duda, obviamente los papás van a estar más inclinados a creer lo que dicen sus hijos. Algunos no, algunos los conocen bien, pero la mayoría sí. Y ese es otro tema bien importante, como los papás, o sea, que tú como counselor y como docente, te empiezas a Ujú, dar cuenta cómo los papás se relacionan con los niños, porque algo que a mí me llamó mucho la atención
fue que los papás en Estados Unidos es como, ah, sí, agarran y se lo dejan a la nana. E Ujú. incluso contratan nanas latinas para precisamente ellas enseñarles español. Y es como, señora, pues entonces métalo a una escuela bilingüe, porque, o Sí, sea, sí, sí. ¿por qué le deja la educación solamente a la nana? Y también, pues, por lo menos acá en México, sí se nota quiénes son los papás que conocen a sus Ujú. hijos. Me tocó ahorita, tuve entrevista con mamás, básicamente, para darles retroalimentación de cómo les fue en las evaluaciones y todo. Y me dice la señora, tiene gemelos. La señora me dice, yo llevo a mis hijos a terapia cada semana, estoy al tanto de lo que ellos hacen. Aquí hay un diagnóstico de que uno tiene un tic por estrés. Dígame usted cómo los ha visto. Ya le dije, no, pues sus hijos esto. Ah, sí, entonces le voy a preguntar a la psicóloga. Entonces ver realmente Ujú. quiénes son los papás que les importa a sus hijos, y eso se ve en el desempeño, bueno, pues académico, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ser el adulto responsable en frente de cualquier grupo, no sé tú cómo lo hayas vivido, César, como en esta parte que de varios años como profesor y estando 2 años en camp. La responsabilidad que tienes con ellos es un tema complicado porque es verdad que hay algunos padres que no están al pendiente de sus hijos, ni cómo están, ni lo que hacen, pero pues hay otros padres que sí son súper pendientes, pero siento que el hecho de trabajar con comunidad infantil, o sea, con niños en colegios, hace que tú puedas, digamos, desarrollar ciertas habilidades en el aula o en el ejercicio que estés haciendo con el grupo, porque te tienes que convertir, aparte de profesor, te conviertes en quizá una figura paterna para ellos en algún momento, o te puedes convertir en alguien con quien confían, entonces te van a contar cosas que quizás no le cuenten a sus padres, porque me llegó a pasar ocasiones en donde algunos chicos como que, profe, le tengo que contar esto, pero... y yo decía, pero no le dicen a los papás y confían más en uno. Entonces uno dice, Dios, bueno, es una responsabilidad bien grande el hecho de que uno tenga y sienta esa responsabilidad y de recibir y escuchar todo lo que ellos tienen como para decir o como para compartir. Entonces, sí, sí, a veces es una responsabilidad grande, te cuentan cosas que no esperas que te cuenten o viven situaciones que de pronto te vuelves como el mediador de esa situación. Bueno, me pasó en un caso de una niña que sufría como una especie de bullying en el salón y digamos que la única persona en la que confió para contarle cómo se sentía fue a mí. Entonces ahí empieza uno como a tratar de generar estrategias o de contactarse con la familia, con los padres o buscar. Uno siente que necesita ayudar. Entonces pues el rol docente abarca muchas cosas, abarca muchísimas cosas, pero pues al fin y al cabo hace parte de lo que uno hace, el ser docente, el ser profesor, el ser líder o counselor, eh, pues... eh, eso es lo que se aprende finalmente. Entonces eso es lo que uno se lleva, todo eso bueno que uno puede aportar para ellos y también lo que ellos aportan a uno todo el tiempo. Entonces, bueno, eso es. Sí, porque también, o sea, en ambos casos, tanto de counselor como de profesores, estamos mucho tiempo con ellos, o sea, a veces están la mitad del día en la escuela y la otra mitad en sus casas, entonces al final es como te vuelves parte de su cotidianidad, y a veces uno pues sí tiene como 50 niños y a veces puede como olvidarse quién es quién, pero ellos no, o sea, eres el adulto que está ahí, eres su figura, entonces, bueno, y aquí ya sacando todos los trapos psicológicos. Pero, o sea, justo como es bien importante como trabajar en ti y en tu imagen ante, o sea, ante los niños, ¿no? Porque todo lo que tú digas, ellos lo empiezan a decir. Y justo con esto como parto la siguiente pregunta, pero hay veces que cuando yo les estoy hablando en inglés, agarro como manerismos que aprendí en Chicago o en Maryland, así como de, sounds good, yeah, sounds good. Entonces de repente los niños empiezan a decir, oh, sounds good, y yo así como, ya agarraron mi muletilla en inglés, ¿no? Pero, ¿cómo ustedes, em, cómo influyó esta experiencia en su modo de enseñar el inglés y qué habilidades sintieron que reforzaron durante su campamento? Bueno, primero, la primera que les dije, ¿cuál les dije? ¿Cómo influyó esta experiencia
en su forma de enseñar el inglés? Bueno, muchísimo, la verdad. Porque no sé por qué uno tiene la falsa idea de que es gramática, gramática, gramática. Y no. O sea, tú llegas a Estados Unidos a escuchar el inglés que se habla y es como, ellos no usan todas las reglas gramaticales que se supone deberían usar y que a uno le enseñan. Es como, ok, entonces ¿para qué? Si para hablarlo no lo vas a necesitar. Me pasó mucho cuando regresé acá a Colombia y llegaban pues los chicos a preguntarme, pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué más hiciste? ¿Qué conociste? Pues esta fue una de las cosas o una de las enseñanzas más grandes que pude adquirir de la experiencia y es eso. O sea, cómo enseñarle a mis estudiantes un inglés real, o sea, de cierta manera que puedan hablar, que es lo que en realidad importa, que ellos salgan pudiendo comunicarse. ¿Qué importa si cometí un error, si conjugué mal un verbo, pero soy capaz de comunicarme en inglés? Soy capaz de hacerme entender y que la otra persona comprenda cuál es mi, digamos, mi idea o qué es lo que estoy queriendo decir. En ese sentido, creo que fue como expandir mi cerebro y decir, ok, ¿de qué manera puedo empezar a hacer que mis clases sean o utilicen un inglés más real, que los chicos logren, digamos, esas aptitudes o actitudes, digamos, em, del speaking, porque es en realidad lo que importa, que los chicos, obviamente, leer, el escribir es súper importante, pero siento que el aprender inglés se debe aprender como se aprende una lengua materna. Tú escuchas primero, luego hablas. Y ya, si tú te haces entender, eso es todo. Porque yo creo que en cierto punto, en cierto momento, uno se olvida de todo lo que es sujeto, verbo, complemento. No, o sea, lo que importa al fin y al cabo, al final del día, es como que tú te puedas comunicar. Siento que fue básicamente eso. Así que hoy en día estoy tratando de buscar como esas maneras de poder hacer llegar a mis estudiantes un inglés más real, de decirles como que chicos no se coman ese cuento de que es sujeto, verbo, complemento, de que tiene que ir así, no. O sea, al final del día lo que importa y lo que cuenta es que tú sepas expresarte y que tú seas capaz de brindar esa idea de hablar de lo que quieres hablar independientemente si cometes un error. Sí, fíjate que es algo que batallo mucho con los papás, sobre todo, porque luego a los niños, yo igual como que intento que ellos hablen y que les pongo muchos listenings en británico y me dicen, Miss, no entendí nada, pues otra vez lo ponemos, ¿no? Y entonces los papás de repente me dicen así como, pero qué pésimo inglés, que quién sabe qué yo, señora, sí, o sea, estamos viendo la estructura gramatical, pero pues entendí perfectamente lo que dijo su hija, aunque me dijo todo revuelto, pero entendí cuál fue la idea principal, ¿no? Entonces, hay que batallar con los papás, eso es otra, es parte de. Pero no sé tú, César, tú cómo vives esta parte. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Mile con respecto a la manera de aprender inglés, porque pues así como lo nombramos al principio, yo no soy profe de inglés, o sea, yo aprendí inglés sin necesidad de estudiar para ser profe de inglés. Entonces yo también crecí con muchas falencias en muchas cosas. Y el hecho de haber estado en Estados Unidos hizo que yo pudiera como fortalecer y aprender y entender que lo más importante es comunicarse, lo que decía Mile. Entonces, esa manera de aprendizaje tradicional, en donde el profe se para en el tablero, los pone a escribir, les reparte un libro con preguntas para que ellos lean y respondan, entendí que no es la manera. O sea, es que ni siquiera me motivó a mí en el colegio a aprender de esa manera. A mí me motivó fue cuando yo sentí y quise aprender por mi cuenta y quise hacerlo con música y quise hacerlo con películas y quise hacerlo con audios y practicando y enfrentándome al idioma. Entonces, cuando volví acá, quise como que los estudiantes también se enamoraran y sintieran que el inglés no es algo aburrido, que por el contrario se puede aprender practicando y hablando y equivocándose, porque a pesar de todo aún cometo muchos errores a la hora de comunicarme, pero era más como querer que ellos también se enamoren de una segunda lengua, de un segundo idioma, y aparte por las oportunidades que abre. Yo estoy seguro que si yo no hubiese tenido el nivel de inglés, que si bien no es el más avanzado, native, eh,
de una u otra forma me abrió las puertas para poder tener esta experiencia internacional. Entonces era como, es como que los niños digan, es que es tan importante y es que es tan chévere para comunicarnos, entonces quise en lo posible de poderles transmitir a ellos lo importante que es, lo divertido o que puede ser aprender, porque se puede aprender jugando y de muchas maneras. Entonces, eso me enseñó y eso me traje de Estados Unidos, poder como ver el idioma de otra manera y que no tiene que ser cuaderno y lápiz y escribe, sino que como una lengua materna. Es que como aprendes en la casa desde pequeño, nadie te coge un cuaderno y un lápiz a que aprendas a decir mamá y papá, sino que es que simplemente con el día a día vas aprendiendo. Entonces, a pesar de que es un reto muy grande en Colombia, porque pues no está de moda tanto para muchos colegios aprender inglés, para otros colegios sí quizás, pero la idea es que se ponga de moda querer aprender inglés, porque es que es súper importante. Entonces, sí, sí trate como de meterles el inglés por los ojos y por la cabeza y que ellos digan me encanta. Entonces, bueno, eso me traje de allá y fue muy, muy positivo por eso. Y eso del papel y el lápiz, o sea, una amiga filipina me decía, estoy yo aprendiendo español. ¿Cuál es el pasado participio de tal verbo? Y yo, ¿el qué? Yo vino a entender. Pero sí, justo creo que es algo muy, muy valioso que nosotros aprendemos a interactuar justo con el idioma, o sea, en un contexto real, porque por lo menos, bueno, en el camp, yo no había, para la primera vez que fui, yo no había hablado el inglés como en 5 años, que había estudiado la carrera 4 años, y entonces de repente llego ahí, fue como enfrentarse pues a un inglés verdadero, ¿no? O sea, como entender y tratar de expresarse, y luego esta frustración que tú al profe de inglés sabes que habla español, entonces le dices, ay, teacher, how do you say tal palabra, ¿no? Entonces ya te responde, ¿no? Entonces también como que es parte del proceso cognitivo como frustrarse de que la otra persona no te va a entender, entonces tienes que buscar con tus propias palabras cómo expresarte y por lo menos eso es algo que yo les trato de transmitir, que de repente los niños me dicen, teacher, how do you say? Y, bla, 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 y me hacen toda una oración y yo, no, a ver, escoge una sola palabra y te ayudo. O por ejemplo con los más grandes, les digo como, si no sabes qué decir, ¿cómo dirías es exactamente lo mismo, pero con otras palabras? Trata de usar el inglés que tú tengas para expresarse. Entonces, para mí por lo menos como esa parte como que los presiona un poco más y los niños así como, ayúdenme, Miss, por favor, Sí, tradúzcame. ya. Y yo Yo no. también utilicé mucho la música a favor. Siento que es muy positivo Ujú. utilizar lo audiovisual. Entonces poníamos una canción, cualquier canción que sea sencilla, no sé, la canción de Barbie. Entonces se ponía la canción en inglés, pero ¿qué hacíamos después de escucharla? Era desglosar y tratar de entender lo que nos estaba diciendo. Entonces empezamos con las frases en inglés y les decíamos, ¿ustedes qué creen que dice acá? Entonces jugando, divirtiéndonos, riéndonos, escuchando las canciones, al final del día ellos ya sabían la canción de qué se trataba. Entonces ya venía el siguiente paso que era aprendernos la canción y a practicar. Entonces... em, son muchas herramientas que uno quiere allá, muchísimas. Entonces, que se pueden utilizar acá en nuestros países, no, no hablantes de la lengua inglesa. Qué elegancia. Pero sí, justo, eso es como parte del modo en el que influye como esta experiencia en nuestra labor docente, ¿no? También, por ejemplo, yo uso ahora muchos de los juegos que aprendí en el camp los traduzco a, al aula. Por ejemplo, ya les había, creo, ya lo había contado en otro episodio de que usan la canción de los Locos Adams para limpiar, entonces, turururun, clean it up, turururun. Entonces, eso es algo que les hago, o también muchos juegos como para distraerlos. Este es algo que aprendí mucho en el campamento y que lo uso en el aula. Entonces es Sí, algo. yo extrañé tanto el campamento cuando volví que a mis niños acá les decía, one, two, three, eyes on me. Y entonces ¡Ay, les que sí! ellos respondían, one, two, eyes on you. A pesar de que no lo pronunciaban muy bien, se los enseñé y pues es como recordar, porque en el campamento se adquieren herramientas y habilidades, juegos, palabras, canciones o de todo. Entonces es divertido traerlo acá, como que es algo súper nuevo, súper diferente, que hasta se burlan. De hecho, en Estados Unidos es muy común el tema de cuando estás como en grupos, hacer barras, no sé, hip hip,
o inventarte un nombre y hacer un baile con ese nombre es muy americano. Y acá lo intenté, no funcionó, pero pues sí, acá son como que, ¿qué estás haciendo? Pero bueno. A mí me pasó que de los estos de para llamar a los grupos cuando están así como que todos vueltos Ujú. locos, dices 1, 2, 3, all eyes on me. Y ya los niños te contestan 1, 2, eyes on you. Entonces yo a mis niñas en el campamento les decía, cuando yo diga hocus pocus, ustedes dicen focus on me, o focus on you. Entonces, todo esto en inglés, obviamente, ¿no? Entonces decía hocus pocus, focus on you, perfecto, ¿no? Entonces ya, cuando llego acá a México y les digo a los niños, a ver, cuando yo diga hocus pocus, ustedes responden focus on me, ¿ok? Sí. Entonces les digo hocus pocus y dicen los niños hocus pocus. Y yo, no, tienen que decir focus on me. A ver, otra vez, hocus pocus, hocus pocus. Ay, Dios mío. Entonces estuve fácil como 2 días tratando de decirles que cuando yo dijera una cosa, ellos tenían que responder otra, pero sí, como no es algo como de cultura, por lo menos mexicana, me costó un poco de trabajo enseñárselos, pero ahorita ya son unos masters en el hocus pocus. Desde su perspectiva, les abrió oportunidades para crecer profesionalmente dentro de su carrera. O sea, ahorita hablamos un poquito como dentro del aula, pero ahora un poco más como, no sé, entre sus iguales. Pero entre sus iguales o como cuando buscaban trabajo, les abrió oportunidades, se les cerraron, cómo vivieron esa parte. Claro, sí, bastante. Sí me pasó, de hecho, porque dentro de mis planes estaba que cuando llegara acá a Colombia, pues quería cambiar de trabajo, buscar mejores oportunidades pues laborales. Digamos que también tuve la posibilidad de pedir en el campamento una carta de recomendación, que Melanie muy amorosamente me la hizo. Em, entonces, claro, aproveché para anexarla a la hoja de vida y sin duda es algo que suma muchos puntos, ¿no? Tú como profe de inglés, el hecho de que hayas salido, hayas estado en un país de habla inglesa, pues te abre obviamente muchas más puertas. Entonces, tuve la oportunidad de presentar pues 3 entrevistas y en las 3 entrevistas era como que, bueno, y cuéntanos de tu experiencia, cómo te pareció, qué tal, no sé qué. Entonces, full. O sea, eso es algo que sin duda es un plus a tu hoja de vida y ayuda mucho y aporta mucho pues en ese aspecto profesional. Sí, acá, cuando regresé, en la primera oportunidad que estuve en Estados Unidos, continué trabajando como profe, pero digamos que me dieron más campo, más confianza, digamos, un concurso de spelling o lo que sea, pues digamos que, ¿quién lo puede hacer? Entonces, el que fue a Estados Unidos y aprendió y estuvo con niños, entonces eso fue positivo. En esa segunda oportunidad que viajé a Estados Unidos, ahorita que regresé, digamos que también pude, digamos, algo que anexé a mi hoja de vida o a mi currículo y pues para nadie es un secreto que cuando alguien ve a una experiencia internacional en tu hoja de vida, pues vas a llamar un poco más la atención por la experiencia, porque posiblemente tengas más campo o algo así. Entonces, digamos que en Latinoamérica podría, sí, obviamente te da como más experiencia en tu vida laboral. Sí, definitivamente. O sea, en mi caso fue muy parecido porque, o sea, en mi primer cambio fui como, pues, a ver qué pasaba, ¿no? Como en esta vida. Y cuando regreso pido trabajo en una cafetería. Entonces, después de la cafetería digo, no, pues sí regreso a Chicago, ¿no? Bueno, regreso al campamento más bien. Entonces regreso a campamento y es cuando decido ser profesora de inglés. Entonces llego acá a México y digo, es que yo no, yo tampoco tengo la formación como docente, o sea, tengo experiencia trabajando con niños tanto en el campamento como pues en mi proyecto final de titulación de carrera, pues también trabajé con niños, pero siempre, y de hecho todavía tengo como este síndrome del impostor que digo, es que yo no me formé como profesora. Entonces dije, pues bueno, voy a meter currículums a una escuela y llegué a una escuela que me dijeron, necesitamos profe de primaria, de inglés, ¿le entras? Y yo, bueno, pero no, o sea, tengo experiencia de curso de verano. Sí, no te preocupes, ¿tú hablas inglés? Y yo, sí.
fuiste a Estados Unidos, eso nos va a sumar muchísimo a nosotros como escuela y entonces al final igual yo era la profesora de inglés que había vivido en Chicago y en Estados Unidos y yo así como, "Ah, sí, bueno, ya, déjenme, ¿no?" Pero sí, o sea, justo como, bueno, solo para quitarme un poco este síndrome de impostor, o sea, en esta escuela, pues sí en ese primer colegio sí me ayudó mucho como a una práctica más docente. De hecho, me pasó que yo llegué con mis niños de primero de primaria y yo hablándoles full en inglés y los niños, Miss, no entiendo. Y yo, ok, vamos a leer este texto completamente en inglés. Miss, no sé leer. Bueno, escribamos tal cosa. Miss, no sé escribir. Y yo, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero sí, creo que fue algo que no me esperaba. O sea, yo que viví como todo al revés. O sea, yo esperaba hablarles fluido completamente en inglés a los niños y pues no, nadie me entendía. Y yo, bueno, cambiemos la Bueno, estrategia. y también hay que tener en cuenta que también es dependiendo de la escuela o el colegio en el que estés, porque yo estaba en un colegio público, como les contaba ahorita, en donde la población, digamos que es vulnerable, es otro tipo de población, pero también tuve la oportunidad ahorita en diciembre de hacer una entrevista para un colegio privado. En mi ciudad, en mi país, el colegio era privado para gente con dinero, obviamente. Y yo tuve que hacer eso lo llamaban un micro teaching. ¿Cómo vas a ir a dar una micro clase cuando esos los niños todavía no habían salido a vacaciones? Y esa fue mi entrevista. Y entonces dije yo, ok, yo la hago. Y me dice él, 100% en inglés la tienes que hacer. Y yo me quedé impresionado porque llegué en mi misma ciudad, algo con lo que me quedé impresionado porque no estaba acostumbrado. Llegué a un salón de unos niños de grado cuarto de primaria y estuve una hora con ellos. Y fue 100% en inglés. Los niños no se comunicaban conmigo en inglés, pero yo sí, y ellos entendían todo lo que yo decía. Entonces yo ya estaba hablando de tecnología y un montón de cosas, y decía, ¿quién tiene una pregunta? Y lo hacía en inglés. Y me levantaban la mano y me hacían la pregunta en español y yo les respondía y ellos me respondían nuevamente. O sea, había una comunicación asertiva a pesar de que ellos estaban comunicando en español. Entonces yo decía, es que por acá es donde está, esta es la manera entonces, pequeñitos hay que estar sumergidos para que digamos que cuando estés ya preadolescente, adolescente, pues va a ser mucho más fácil para ti. Entonces, también influyó mucho la escuela, la verdad, el colegio en el que estás, el enfoque que tenga el colegio, si estás desde grado transición o kinder, en donde estás sumergido un poco más en el idioma, va a ser un poco más fácil. Pero mi experiencia, la mayor experiencia sí fue con población, que definitivamente el inglés no, ni siquiera les llama tanto la atención. Entonces es un reto más grande porque llegas a un grado cuarto, grado quinto, en donde ahí sí prácticamente pasa lo que le dicen a Aranza, o sea, no sé leer, no sé escribir, no entiendo. Entonces em, para todos, hay para todo y para todos. Y bueno, eso es lo bonito de esto, de que puedes compartirlo y ya. Entonces, aquí estamos los ex Banner Day Camp Uh, hablando de nuestra experiencia. Muy bien, y ya para ir cerrando, me gustaría que me contaran ya en general, o sea, no solo como en cuestión de profes y campamentos, sino sus highs, sus lows y sus búfalos, o sea, su mejor momento, su peor momento en el campamento y su búfalo, o sea, como algo random que les haya pasado, que les haya dado risa. Siéntanse con la libertad de contar. Eh, ¿Lo tienes, Mile? No, empieza. Bueno, acá se me ocurre, o sea, mi hike, fue cuando tomé la decisión y la valentía junto con Aranza de pararnos en la tarima a bailar frente a toda la gente. ¿Qué? Cuando nos subimos a la tarima a los bailecitos de Banner. Y cuando cantamos la canción del bus allá en la tarima, y Stacy, la dueña, líder, madre, reina del campamento, se me acercó después y me dijo, oye, tú cantas muy bien, deberías cantar una canción frente a todos algún día. Y yo, un día, listo. ¿Y si pasó Milo, ese día? pues es que estábamos cantando la canción del bus y ella empieza a pasar el micrófono a todos y yo estaba cantando, pues con todas las ganas del mundo. Entonces, al final me dijo y sí me acercó y me dijo, César, te escuché que tienes una buena voz, ¿te gustaría preparar Tienes alguna canción? bonita voz. Una ocasión hicimos karaoke en tu cuarto y tiene una voz muy bonita, pero dice, por favor, no graben, pero de verdad lo decía como, no de broma, sino de verdad, no graben. Y es como, pero si usted canta tan bonito, parce. Ay, parce, pero es que no le da pena. Oh, Bueno.
Y tú Y lo... mi low fue cuando me picó una abeja en la cabeza. Me picó una avispa súper acá en la cabeza y fui a la enfermería, medicamentos, pastillas, brote en el cuerpo, alergia corporal, la cara hinchada, la cara palpitando, hospital, todo el mundo preocupado llamándome, doctores, suero vía intravenosa, eh, electrocardiogramas, hasta ese nivel. Y, y los líderes del campamento, hola, ¿cómo estás? Y todo el mundo se dio cuenta que me había picado una cabeza, una avispa en la cabeza. Y al otro día, pues, todo el mundo preguntándome, pero pues sí sentí mucho susto, sentí nervios por haberme pasado algo allá y pues estás en un hospital en otro país, doctores que te están diciendo un montón de cosas y bueno, no deja de ser como tedioso, entonces sentí fue un día de mucho miedo, mucho nervio, mucha cosa. Y Justo hablábamos de ti cuando invité a Pedro porque hablábamos como de papeleos y facturas médicas y dijo, no, lo que le pasó a César, que lo picó una abeja y casi se muere y nosotros, no, César, no. literal. Y el momento más random, chistoso, creería que fue cuando intenté hacer el belly flop, cuando te tiras de la piscina y todo el mundo te está viendo en la piscina y estás ¿cómo le llamas a esto? Rampa, no sé. Y todo el mundo está mirándote y está esperando que hagas el mejor choque con tu panza contra el agua y que suene impresionante. Y eso me convencieron alguna vez de hacerlo y fue un fracaso. Y todo el mundo me hizo "Boo". Pero es que además es algo muy de hombres eso, porque era como de todos, belly flop, y todos los vatos lo hacían y yo así de, pero ¿por qué lo hacen? Y yo Sí, como una es arañita, que- yo como una arañita cayendo al agua. Fue muy chistoso. Literal. Y Y ya. tú, Mile. Bueno, no tengo así momentos tan específicos como los de ese en el camp. Yo quisiera como ponerlo más en un contexto general de pronto de cómo fue la experiencia. Mi high sería como de verdad esa oportunidad de conocer tantas personas tan lindas y también tantos lugares, ¿no? O sea, el hecho de decir como, a pesar de que aquí en Colombia hay tanta interculturalidad, llegar allá y conocer personas de mi propio país con también tradiciones y cosas tan diferentes, porque nos pudimos dar cuenta que a pesar de ser del mismo país, hay muchas cosas en las que pues cambiamos, ¿no? Ese sería uno de, y el hecho de poder como seguir en contacto con esas personas y de saber que tengo un pedacito en diferentes partes del mundo en donde me van a recibir y decir, claro que sí, aquí te recibo con los brazos abiertos, muy, muy lindo. Milo, yo creo que fue lo más duro para mí de pronto en esta experiencia, es como un poco el homesick, pero ese choque cultural con la comida, uy, Dios, sufrí tanto. Fueron 2 meses demasiado duros porque, claro, allá la gente come muy, muy, muy diferente. Entonces, extrañar como esa comidita casera, colombiana de casa, con sabores, como duro. O sea, si tú intentaras hacerlo, es como que voy a hacerme un plato colombiano porque qué rico hacer un plato colombiano, pero te dabas cuenta que aún así los ingredientes sabían diferente. Era muy loco. Eh, Suceso random. Este sí fue gracioso, la verdad, y fue recién, era como la primera semana, bueno, primera o segunda semana del camp, cuando yo estaba todavía en el hotel en una habitación sola. Entonces, pues nada, había comprado unas palomitas y dije, voy a hacerme unas palomitas en el microondas. Pongo mis palomitas, no sé qué, pero pues me doy cuenta que quedaron unas pepitas de maíz sin explotar. Dije, vamos a ponerlo de nuevo. Mala idea, no lo recomiendo, no lo hagan en sus casas. Y bueno, yo no sabía que había estos aspersores o estas alarmas contra incendios. Y resulta que ya no explotaron las pepitas de maíz, sino que empezó a salir humo, pero era literal solo humo. Entonces yo abro la puerta del microondas y el humo pues llegó aquí a esta maquinita, esta cosa y empieza a sonar la alarma y yo, Dios, qué oso, qué pena. Y me llaman. ¿Is everything okay? Y yo, yes, I'm sorry. Fue muy chistoso y pues sí, pasé por la pena de hacer sonar la alarma en todo el hotel por hacer unas palomitas. Pero Ay, no, es que ese hotel es muy épico, o sea, le tengo mucho cariño a ese hotel por lo raro que es, porque de hecho, o sea,
cuando vivimos ahí, hubo una ocasión que igual un señor cocinó, pero dejó la puerta abierta como para que se orara, porque, o sea, tienen estufa, pero no se Ujú. puede abrir la ventana. Entonces, obviamente, o te mueres por el monóxido de carbono o suena la alarma. Cualquiera de las dos funciona. El caso es que este señor deja la puerta medio abierta, pero se le quema todo el guisado. Entonces el guisado se va como a estos de pi, 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 pero no se fue como al del cuarto, sino al del pasillo. Entonces, de repente, todas las alarmas empiezan a sonar y Renata y yo estábamos compartiendo cuarto y fue como, ¿qué es esto? Por un momento pensé, pues es la alerta sísmica, pero dije, no, aquí no, aquí no, aquí no tiembla. Y resulta que nos empezaron a evacuar, llamaron a los bomberos, a la policía, creo que una ambulancia, y fue como, a un señor se le quemó el guisado y nosotros todos paniqueados, pero, ay, no, ese hotel es pintoresco. Ya seguiré Sí. contando del hotel Tiene en lo choques suyo. culturales. Yo que no viví Tiene en lo el suyo. hotel, yo que no viví en el hotel, pero pues me sé todo lo que pasó y estuve Ujú. un par de veces allá y sentí el ambiente, la energía, lo que se vivía allá. Ay, Eh, no, es que, es que tengo que hablar de ese hotel porque, o sea, yo jamás en mi vida he visto una persona muerta hasta el momento en el que viví en ese hotel. O sea, de que era un 4 de julio, yo así como esperando un Uber para ir a celebrar el 4 de julio a casa de unos amigos. Y en eso veo que pues llega la ambulancia, el de la recepción todo paniqueado, y en eso pues sale una camilla, pero con como con un toldo, y yo así de, ¿por qué tan calmados los de la ambulancia? Si se tienen que ir así de una, ¿no? Y de repente veo ahí como la mano tiesa, ¿no? Yo así de, Ay, "Ah", qué horror. pero fue como 3 días después que reflexioné y dije, como que no, esa señorita. Entonces yo hablé con el campamento y les dije, ay, este episodio se volvió muy turbio, saqué todas mis historias turbias, pero yo hablé con el campamento y les dije, no contraten ese hotel porque pues pasó esto y el otro. Ay, ¿y por qué no nos habías dicho? Y yo, Mm. bueno, porque pues, bueno, no lo creí tan importante hasta después. Ah, pues vuelven a contratar ese campamento, a ese hotel y digo, ay, no puede ser. Pero Dios mío, sí, Dios mío, Jesús bendito. Y, Cristo. y quiero contar mi momento más bonito con la Mile, que fue de los primeros días, que Mm. se fueron a quedar en la ciudad y fue como de, pues vamos al downtown, ¿no? Entonces ahí estábamos, haciendo el recorrido por todo el downtown y fue como algo súper bonito, pero también que en mi cumpleaños me hiciste crepas y arepas, fue como súper bonito. Bueno, las arepas fueron todos los colombianos y de repente llegaron a mi fiesta de cumpleaños con toda la tanda de arepas fue como, "Ah, qué bonito". Y tengo muchos momentos randoms con César, muchos búfalos. El primero es que me trataba de emparejar con cualquier counselor. Era como de, ay, pero si vamos a conseguir ese pasaporte americano, es que mira que el otro siempre me daba consejos de amor. Nunca funcionó nada. El, el otro momento random fue cuando fuimos a desayunar a las 10 de la noche que él todo indignado de por qué estás desayunando a las 10 de la noche. Y yo es que quiero mis waffles con huevo y tocineta. Y el otro momento random es cuando me explotó mi bolita, que era la que te platicábamos al principio, que era como, yo estaba toda paniqueada y él como de, no, mira, es que yo tengo aquí mis toallitas de alcohol y te ayudo y fue Una algo que me... cirugía, una fue cirugía plástica. De hecho, ¿cómo está esta cirugía? ¿Cómo estás ahorita? perfectamente, no tengo secuelas de Ok. absolutamente nada. Te recomiendo como doctor Puchecas de los cucos. Pero sí, ¿y cuántos s'mores le darían a su experiencia del 1 al 10? ¿Pueden creer que no probé los s'mores? Aún ¿Qué? así, 20 de 10. 20 de 10, excelente. Sí. Entonces, 10, Sarito. 10 de 10 multiplicado por 10. Porque es una experiencia increíble, o sea, recomiendo a todo el mundo. Yo soy como que, hola, hola, conozco a alguien y hablas inglés, vete para Estados Unidos a una experiencia de campamento y eso les, mejor dicho, me deberían contratar en las agencias para mandar gente Literal. para acá. Es el impulsador de.
Exacto. Hola, ¿respiras? Vete de campamento, ahí respira. Ahí tienes que ir a respirar. Y la verdad extraño mucho los momentos, experiencias de 2023, 2024. Me pongo a pensar, digo, estamos otra vez en la realidad. Digo, qué cool sería ir en el 2025, pero pues no voy a ir. ¿Quién más va? Tú vas, Mile. No, Y me no, pongo a pensar, y yo, ¿será que voy a ir en 2026? ¿Por qué no? Entonces, bueno, son experiencias muy chéveres. Me quedo con muy buenos recuerdos y amigos, obviamente, en México. Por ahí está Aranza, que no sé así quién es, es. y Renata, que quedaron de muy grandes amigas y bueno, hace uno Ah, muchos. otra cosa que no les pregunté ahorita, ¿por qué regresar o no regresar a un campamento? O sea, ¿por qué, César, bueno, en tu caso, ¿por qué decidiste regresar? Y ahí, bueno, Mila y César, ¿por qué deciden este año no regresar? Mm, yo regresé, o sea, yo volví porque primero me encantó. Segundo, porque repetir experiencias buenas es muy bueno. Entonces, no me quería quedar con las ganas de volverlo a vivir, de volver a viajar, de volver a estar en el exterior, porque en medio de todo pude trabajar, pude ahorrar, entonces lo piensas también como en ese sentido. En mi caso, ¿por qué no decidí volver? En mi caso, y es porque al irte dejas muchas cosas en tu país y te vas de manera temporal. Entonces yo acá renuncié a un trabajo, yo acá paré proyectos y lo hice en 2 veces. Entonces en este segundo regreso, pues como que volví y pues nadie me estaba esperando. Entonces es como volver a empezar, es empezar de cero en tu país otra vez, voy a volver a buscar trabajo. Entonces quieres como una estabilidad en ese caso, es como estabilidad, que si lo volviera a hacer algún día sí lo haría, pero en este momento de mi vida sí necesito un tiempito más de estabilidad y bueno, por eso no volví a Estados Unidos. Me pasa algo similar. O sea, sí me hubiese encantado volver porque de verdad la experiencia lo amerita. Como volver y seguir como repitiendo lo que se hace, esas experiencias tan bonitas que se pudieron como tener. Pero también en este punto de mi vida, pues tengo como proyectos, metas, digamos, tanto a nivel personal como profesional, que requieren de que, digamos, esté uno con cierta continuidad de tiempo. Entonces, esa es la única razón por la que pues decidí como que no volver este año, porque quiero también enfocarme en cosas acá, en proyectos que tengo acá también, y ya si se da la oportunidad más adelante, claro, con mucha emoción, pues regresaría como a esta experiencia y a este campamento, porque también hablando con pues compañeros y amigos que pudieron ir a otros estados, a otros campamentos, me siento que Banner Day Camp es de lo mejor que hay. Entonces, Esto sí no está volvería. patrocinado, pero Banner Day Camp, si nos patrocinas, estaría perfectísimo por una tip o algo, lo que sea. Se We love extrañaba. Banner, we love We, Banner. we Aparte love que Banner. Sí, todos son súper bien, Ryan, los Mm. líderes, todos, o sea, todos son súper bien. sí, realmente es un ambiente súper bonito, súper alivianado. Hay mucho apoyo, que era lo que hablábamos hace rato. O sea, de repente me acuerdo, un momento muy bajo que tuve, ahorita me acordé y César estuvo ahí presente, es que, o sea, en el 23 yo tuve un momento en el de crisis, de que tenía crisis con, o sea, conmigo misma y con, con una de mis niñas que no quería comer, justamente lo que hablábamos de que no quería comer y yo me enfrentaba a ella mucho porque su tía le decía, es que tienes que comer esto, pero la niña quería comer otra cosa. Y entonces yo estaba en crisis y de repente llego con César y le digo, ¿puedo quejarme en español contigo? Y él, sí, claro, ¿qué pasó? Y yo, ay, es que me pasa esto, esto y el Correcto. otro. Y llega mi líder y dice, Aranza, ¿estás bien? Y yo, sí, es que solo necesito quejarme en español. Ay, ok, está bien y ya se fue. Pero sí, definitivamente la estabilidad es importante y todo. Pero creo que, o sea, no lo manifiesto porque me gusta mucho mi trabajo, pero he pensado que si en algún momento me despiden en mi trabajo, digo, un verano que regreso a Banner, a un campamento y adiós, ¿no? Pero no, que no me despidan, por favor. Déjenme mi trabajo, me gusta mucho. Olvídenlo. Olvídenlo, se cancela, ¿no? Pero sí,
quiero agradecerles mucho por su tiempo, por su bello tiempo. Yo les quiero mucho, les extraño. Espero verles pronto cuando vaya a Colombia. Aquí te esperamos con los brazos súper abiertos. Gracias a Bien. ti por la invitación, Ara. Mm. Espero hayan disfrutado este episodio y hayan visto nuestra perspectiva como docentes en la ejerción, en el ejercicio, creo que sí, en el ejercicio de nuestra profesión, porque es bien, bien importante que tengamos en cuenta, o sea, si ustedes piensan ser docentes o camp counselors, sí tengan muy presente la responsabilidad que se tiene, porque estás trabajando con vidas humanas. Y justo a veces, no lo mencioné, pero creo que es importante decirlo, que a veces estás agotada, no quieres absolutamente nada y a veces uno se empieza a cuestionar como estoy haciendo un buen trabajo, estoy dándolo todo de mí y a veces sientes que no estás teniendo el resultado que tú esperarías o ver como algún resultado y mucho lo que me tranquilizaba estando pues en el campamento era decir, hoy no se me petateó ningún, ningún camper. Entonces fue un gran día porque no hubo heridos, no hubo ninguna situación grave. Y bueno, ya al día siguiente iba a ser un día nuevo e iba a hacer nuevas cosas. Y bueno, o sea, es demasiado agotamiento. Pero bueno, en fin. Eh, y sí, tener súper, súper presentes estas historias para que se tomen pues en serio su trabajo en tanto docencia, que no estamos hablando de docencia en este podcast, pero dicho sea de paso, tomarlo muy en serio, pero también si desean aplicar como camp counselor, saber que sí está divertido irse a Estados Unidos, vivir sola y ganar en dólares, pero pues hay mucha responsabilidad que conlleva toda esta cuestión. No voy a decir la frase de Spider-Man porque estaría muy quemada, pero bueno, entienden. Y pues nada más, si ustedes quieren aplicar a ser Camp Counselors en Estados Unidos, acuérdense de ir a mi perfil de Instagram, Camp in the USA. Ya cambié el nombre de usuario, entonces ya solo es Camp in the USA. Y en el perfil hay un enlace con un formulario en donde ustedes llenan su aplicación y yo me pongo en contacto con ustedes para empezar su proceso. Y pues nada, cualquier duda, sugerencia, queja, comentario puede hacerlo todo por esa vía, por Instagram. Y pasó un coche. ¡Rum! Pues nada, besos y abrazos. Nos vemos. No nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.